Bueno, buenas tardes. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Gustavo es el presidente del Frente Grande de Campana, militante político y dirigente. Eh, y voy a empezar a preguntarte justamente por la agrupación, por el Frente Grande en Campana. Recuerdo alguna vez haber cometido un error cargando notas, me acuerdo, de una gacetilla de ustedes, y haber puesto yo la agrupación peronista y que vos me hicieras la corrección. Y me quedó grabado eso y ahí me empecé a interiorizar un poco más. Contame qué es el Frente Grande, cuál es en líneas generales el ideario que tienen y qué por ahí los diferencia de otros partidos dentro del Frente de Todos. Bueno, el Frente Grande es un partido nacional. Está dentro de los tres partidos más grandes del país. El primero es el PJ, el segundo es la Unión Cívica Radical y tercero es el Frente Grande, en cantidad de afiliados. Eh, Allá por el menemismo cuando el menemismo más rabioso, cuando Dromi empieza con todas las privatizaciones y el menemismo rompe su contrato social de la revolución productiva, por así decirlo, Chacho Álvarez con el grupo de los ocho rompe el bloque de diputados y en el Café Tortoni larga el Frente Grande, que después fue teniendo otros nombres, después van al Frepaso, Ujú. pero bueno, el origen del Frente Grande es un origen peronista, porque se rompe con el menemismo, se va al partido del peronismo y luego se van sumando en una mirada frentista que Chacho le da, que después luego termina con la alianza, con ese terrible fracaso, y hay un quiebre del partido. Y luego se empiezan a sumar gente del PC como Eduardo Sigal, radicales, socialistas, y empieza a tener una impronta mucho más fuerte cuando Néstor larga esto de la cuestión transversal, Ujú. esta cuestión de unir al campo nacional y popular, y es uno de los partidos, también me parece que es importante hacer referencia a esto, que le da la personería jurídica a Unidad Ciudadana y al Frente para la Victoria. O sea que somos uno de los partidos fundadores de esto que hoy termina siendo el Frente de Todos. El ideario, por suerte, es un partido muy federal, eh, cuestión que a mí me pone muy contento porque tiene en cuenta las realidades de todas las provincias. Y en Claro. cada provincia el Frente Grande tiene su propia impronta. Por ejemplo, hoy estamos teniendo en Catamarca y en Salta candidatos que tienen que ver con los pueblos originarios. Somos el primer partido a nivel nacional, un partido nacional que incorpora en sus candidaturas a pueblos originarios. Somos el primer partido que tenemos por obligación partidaria, por acuerdo interno del partido, estamos haciendo la ley Micaela. Absolutamente todas las comisiones directivas de todos los partidos de cada distrito del país participamos. El otro día se hizo de provincia de Buenos Aires, participamos más de 400 personas de los distintos distritos. O sea que es un partido que aporta al ideario nacional y popular, feminista, latinoamericanista, estamos totalmente consustanciados que América Latina tiene que ser una sola y unida, y de hecho nuestro vicepresidente de la provincia es el embajador en la OEA, que es Carlos Ujú. Raimundi, y es quien también trabaja esas cuestiones. Y por último quiero decir esto y ahora indigenista, ¿no? En esta concepción de incorporar una mirada plurinacional, pluricultural a la política y que me parece que le hace muy bien. Es un partido de centro izquierda con una tendencia fuerte, digamos. Con un componente progresista importante. Y sabes que te quería preguntar, pensaba hacerlo más adelante en la entrevista, pero ya que lo mencionaste, imagino que debe haberte generado algún tipo de conflicto las declaraciones recientes. Yo no sé si llamar las declaraciones, fue como un comentario que no midió demasiado. Vi que vos te pronunciaste en Facebook, pero bueno, ¿qué pensás de esto que dijo Alberto Fernández de que los argentinos provenimos de los barcos? Primero, tomando sus propias palabras que él dijo, cuando me equivoquen, háganmelo saber. Bueno, primero haciendo honor a su pedido, ¿no?
Yo, y por ahí, en esto debo ser autorreferente porque me pasó a mí. Yo vivía en la Patagonia, trabajé mucho con el pueblo mapuche, tengo un fuerte lazo, una fuerte relación con los movimientos mapuche y con el movimiento indigenista y de pueblos originarios en el país, y sé lo que están sufriendo hoy día. O sea que su referencia al pasado, para mí, hay como dos planos. Uno que no es que pasó y que pasó cuando vinieron los barcos, sigue pasando. El ninguneo, esta cosa de que no se los reconozca en su tenencia de la tierra, su cuestión cultural, su cuestión ancestral, su mirada sobre la vida, eso sigue pasando hoy día. Entonces me pareció totalmente desafortunado porque era como negarlos y seguir negándolos hoy, donde por ejemplo, y esto puede servirnos como punto de apoyo, el CONICET ha hecho trabajos donde se determina que los pueblos originarios en la Patagonia tienen entre más de 10.000 y 12.000 años. Entonces, los argentinos venimos de los barcos, algunos descenderemos de inmigrantes, sí, claro, nadie puede negar eso. Pero aquí antes de que existiera el Estado argentino, existían los pueblos originarios. Y me parece que es una lucha que nosotros tenemos que dar, por lo que dije anteriormente, porque yo pertenezco a un partido que le da lugar a los pueblos originarios, nosotros tenemos que, la palabra no es aceptarlos, es reconocerlos en sus diferencias, es que sean parte de las políticas públicas, que sean parte de lo productivo, de lo cultural, de lo social, de la tenencia de la tierra, de una mirada distinta sobre la cuestión ambiental, sobre las cuestiones de género. Me parece que tenemos mucho para aprender de ellos. Y con esto quiero cerrar la pregunta. Hace 5 años, Esteban Bullrich dijo en Chuelechuel, que es una ciudad del Valle Medio de Río Negro, que el gobierno de Macri venía por la segunda conquista del desierto. Recuerdo. Esto es como decir, venimos a matarlos y a hacer nuevamente otro genocidio. Entonces, para algunos que están a 1.000 kilómetros de esos lugares, pueden haber sido palabras que, bueno, sí, pero para los que sabemos lo que pasa en el territorio, hemos vivido ahí, y mucho más fuerte para los que están viviendo hoy esta cuestión que el Estado argentino, si hoy bien estamos mucho mejor que en el macrismo, no termina de abrirle las puertas a los pueblos originarios tal cual son, ¿no? Sí, incluso parecía como que esta grieta de la que se habla también se manifiesta en que, por ejemplo, desde Juntos por el Cambio, por ahí lo que se identifica más con la derecha, hay una reivindicación permanente a todo lo que sea eurocentrismo, pareciera que es como focalizarse en estar en contra de todas las reivindicaciones que tiene el sector más progresista de la sociedad con respecto a todo, ¿no? Con respecto a los pueblos originarios, es donde es más evidente por ahí. Por eso que fue también tan paradójico que desde el antiperonismo se haya hecho tanta crítica a Alberto Fernández cuando justamente metió la pata con algo que ellos históricamente han apoyado. Sí, y algo que me estaba olvidando. Muchos pueblos originarios, muchos compañeros, trabajaron para que Alberto Fernández llegue a ser presidente de la nación. Nosotros tenemos militantes, compañeros del Frente Grande, del peronismo, muy fuerte, que son mapuche y que son toba y que laburaron políticamente y que son cuadros. Entonces digo, me pareció que era un destrato que creo yo, que bueno, pido disculpas, quienes se la tengan que dar seguramente se la dieron. Creo que ahí falla un poco una coordinación alrededor del presidente, que escriba más finito, que arme el discurso con mucho más cuidado y nada más que eso, digo, y ya está, no va para más. Bueno, y siempre le preguntamos a las personas, a los dirigentes políticos que entrevistamos, porque nos interesa saber sus orígenes en el caminar de la política. Por ejemplo, ¿vos tenés una familia o tuviste una familia ligada a la política que te haya influido a la hora de que vos también milites? Y si lo ha hecho también en la misma línea ideológica que vos. Sí, y fue muy fuerte. No sé cuánto tiempo tengo, porque es una historia que me cruza mucho. Mis viejos, al igual que muchos padres de muchos de los que nos hemos desarrollado, Campana, Zárate, migran en la década del 60 cuando
migran de Entre Ríos para acá cuando hubo una crisis del 60, Rodrigo. Entonces, van a vivir a un barrio, en ese barrio enfrente vivían dos vecinos muy jóvenes que no tenían hijos y me adoptan a mí como hijo. La señora va, se cruza y le dice a mi mamá, ¿lo puedo invitar a tomar la leche de vez en cuando porque nosotros no tenemos hijos? Pasaron los años, mi mamá le dijo que sí. Mi tío Pichi, Ulluga, vecinos de Zárate, termina siendo militante, dirigente del ERP, militante del ERP y dirigente del PRT y militó en el frigorífico Martín Fierro. Se lo llevaron 2 veces los militares, las 2 primeras veces lo dieron por muerto, la tercera vez se escapó, a su mujer la violaron, la raptaron, la dieron y la tiraron por muerta en Luján, y mi padre, con mis hermanos, con mi mamá y con su esposa, lo salíamos a buscar a él por las cárceles. Yo tenía 13, 12, 10. Una vez lo encontramos en la cárcel de Moreno, otra vez supimos que estaba en prefectura, estuvo en el área 400. Íbamos a la casa y encontrábamos la casa entera dada vuelta. Bueno, pasamos cosas muy, muy feas cada vez que veíamos un jeep de los militares. La verdad que con el tiempo, él nunca me adoctrinó a mí, nunca, pero hubo como 2 cosas, su dignidad, su militancia, que después de grande ya empezamos a intercambiar y me enteré de todo esto muy fuerte, después sí sabíamos de las desapariciones, pero la cosa finita la supe después. Y mi viejo, que siendo amigo, vecino, puso en juego toda su familia en búsqueda de ese amigo, de ese, no sé cómo llamarlo, de ese amigo que habían sido amigos por mí. Y claro, cuando llega el alfonsinismo y nosotros habíamos vivido toda la dictadura tan fuerte y otros parientes que también la pasaron muy mal, cuando empiezan a caer a Campana. En Campana hubo en el año 81, 82, 83, empezaron a volver compañeros que habían estado en el exilio y hay todo un movimiento muy interesante político en la ciudad. Y ahí empezamos todos a militar. Yo empecé a militar en el radicalismo, en la Junta Coordinadora Nacional, formé la primera franja morada que hubo en la UTN y ganamos las elecciones del centro de estudiantes. Se normalizó la UTN con esas elecciones y militaba con muchos compañeros, ex compañeros que hoy están en Cambiemos. Yo no seguí por ahí cuando el radicalismo, a mi entender, dejó las banderas nacional y popular. En aquel momento Luder no quería juzgar a las juntas militares, entonces nosotros no podíamos. Y también por un lado, por una cuestión familiar, mi familia no viene del peronismo. Sí, jamás fui gorila. Nunca vi al peronismo como el enemigo. Es más, ahí anda dando vueltas por ahí, cuando Cafiero viene, tengo anécdotas, en el 85, y da un discurso ahí enfrente de donde está el avión ahora, en la esquina en Cruz, da un discurso y nos habla a nosotros que habíamos ido de la universidad y él sabía que éramos radicales y yo me subo y el viejo me abraza, digo, nunca tuvimos, por lo menos los quienes estábamos en la coordinadora, el componente antiperonista que se nota jamás. Creo que muchos han dejado de lado su propia historia. Yo empecé a militar con Néstor Jausat, haciéndole una interna a Calixto de Lepiane en Campana. Y si bien por ahí Néstor tenía algunas actitudes más duras con el peronismo, desde aquel entonces ahora nos hemos cruzado de nuevo. Están como reviviendo situación. Y con todo esto que contás tan fuerte, ¿no? de tu experiencia y la experiencia familiar con respecto a la dictadura, vi obviamente, ahora entiendo mejor, que te interesa mucho el tema de los derechos humanos y en Campana recientemente sucedió algo que no terminó de, no sé si esclarecerse la palabra, pero es lo del caso de Carlos Lorenzati.
que, bueno, para resumirlo, para la gente que no está al tanto, hay una persona que contrató al municipio, primero en modalidad empleado, después como le facturaba, que, bueno, se descubrió que fue parte del batallón 601, que hacía inteligencia. Eso salió en una revista, la revista 23 fue, que salieron todos los nombres, él y la que era su mujer también. Y hay como una coartada que es intentar hacerlo confundir a ese nombre con un homónimo. La única diferencia, se llaman los dos Carlos Alberto Lorenzati, solo que uno tiene dos T en el apellido y otro una sola. Y el que tiene dos T, que no es el que está relacionado a Campana, es una persona que está juzgada y condenada ya con sentencia firme por delitos de lesa humanidad. Entonces, ya son dos lugares, en Río Negro y en Campana, que se intenta meter la excusa de que no hay una confusión, están hablando del otro. Finalmente, en Campana lo que sucedió fue primero, a ver si vos estás de acuerdo. Una de las preguntas, yo te voy a dejar que opines del tema todo lo que vos quieras libremente, pero mis preguntas son, ¿no crees que este tema en Campana le interesó solamente a los militantes muy embebidos en la política y a la clase política, y le interesó muy poco a la sociedad, y que eso se viene repitiendo, que los temas de derechos humanos, por ejemplo, todo lo que ha sucedido en el área 400, en Campana, con tantos centros clandestinos, que parece no importar, parece que hay como una apatía en la sociedad de Campana? Si vos coincidís con eso, ¿y qué pensás sobre eso? Y después, ¿qué pensás sobre este episodio de Lorenzati? Sí, sí, pero creo que no es casual, creo que nada es casual en política. Me parece que en Campana, viste que yo te contaba que en el 83 hubo un resurgimiento muy fuerte de la política, de los derechos humanos. Me parece que hay empresarios, hay sectores de la política, hay sectores de los medios de comunicación, que al igual que en todo el país, han hecho un trabajo muy fuerte en la cuestión local. A mí me parece que hay una injerencia, no nos podemos olvidar de la noche de los caños, por ejemplo. Digo, acá hubo empresas y empresarios que hicieron desaparecer trabajadores. Y me parece que se ha hecho un trabajo muy fuerte durante estos 40 años de ir como limando la memoria, esa cosa que tiene que ver con lo intangible, con lo que no se ve, esas cosas que parecen que nos preguntamos, pero ¿por qué pasó? Si no lo estamos, es porque no lo podemos tocar. Se ha trabajado, si bien hay compañeros que han mantenido el tema de derechos humanos muy arriba, y me acuerdo de Miguel y me emociono mucho. Está hablando de Miguel Difino. Sí, estoy hablando de Miguel Difino y me emociono mucho, que mucho hizo para que esto se mantuviera en superficie y se discutiera con sus investigaciones y sus libros, pero por otro lado hubo una parte importante de la clase política que lo ocultó, una parte importante del empresariado que no quiere que en Campana haya discusión política alguna, mucho menos aquella que iba a cuestiones mucho más estructurales. Entonces, yo creo que es cultural, creo que nos vienen poniendo una impronta desde las industrias, y lo voy a dar con nombre y apellido, desde el Grupo Roca, desde los Bulgeroni. Me parece que a ellos les interesa una ciudad muy tranquila, con una poca mirada crítica. Eso no quita que yo diga, estos tipos vienen, tienen su industria, dan trabajo, y cientos de familias, miles de familias comen gracias al trabajo que esta gente da. Después, y hay más, digo, hay que diversificar la matriz productiva de Campana. No podemos seguir dependiendo siempre de esa gente. Esa gente ha hecho un trabajo político, ideológico, que da como resultado esto. Una sociedad dormida, que piensa más, que no sé, que... Yo se lo he hablado mucho esto con Miguel. ¿Qué pasó, Miguel? Que aquello que pasó en el 83, en el 84, donde había manifestaciones, donde había discusiones, donde llegaban los compañeros, donde llegó Tito Baggio con una impronta terrible y movió todo. Digo, ¿por qué se durmió eso? Eso se durmió porque hubo un trabajo muy finito de los medios nacionales, de medios provinciales, de medios locales, de un empresariado, de sectores de la iglesia, que quiso que eso se durmiera, como en todo el país.
Lo que pasa es que acá por ahí lo notamos más. Bien. ¿Y sobre el caso puntual de Lorenzati? Y Lorenzati, o yo lo sigo a él o él me sigue a mí. Porque cuando pasó lo de Río Negro, nosotros teníamos relación. Y Lorenzati es un tipo que viene, que opera de la mano de Cotino Siglia. Y llega a Río Negro con un ministro de gobierno de relación estrecha con Nosiglia y va a hacer lo mismo, a analizar el mapa del delito, a trabajar a la policía de Río Negro, se lo meten al gobernador, cuando el gobernador se entera lo echa, el tipo era funcionario, y déjame decirte esto, Esteban, cuando el municipio de Campana lo contrata, no lo contrata como empleado, lo contrata como funcionario. Y acá quiero, porque por ahí la importancia de lo burocrático, cómo lo burocrático te marca lo político. Nunca Lorenzati podría haber sido funcionario del municipio de Campana si el intendente Abela no firmaba el decreto nombrándolo. Si el intendente Abela no firma las órdenes de pago a Lorenzetti como proveedor del Estado municipal, Lorenzetti no hubiera podido cobrar nunca. Entonces yo digo, y te agradezco la pregunta, y aprovecho para hacérselo a los vecinos de Campana. ¿Qué pasa que a los vecinos de Campana no les importa que el intendente esté librando cheques a nombre de un tipo tan ligado a una dictadura que hizo desaparecer vecinos, que hizo desaparecer trabajadores, que hundió en una de las crisis económicas más profundas? Tenemos el avión de Malvinas ahí, que nos llevó a una guerra que fue una locura, donde, bueno, digo, ¿qué pasa que tenemos un intendente que firma a tipos que representan ese pasado y según vos, y yo acuerdo contigo, solamente algún sector de la dirigencia política, hijos y militantes de derechos humanos, pusimos el grito en el cielo o llamamos la atención y una gran parte no lo hizo? ¿Vos crees que hay alguna mínima posibilidad de que no supiera nadie en el círculo íntimo político del intendente de a quienes estaban contratando? Es absolutamente imposible. Vos no te olvides, por ejemplo, nosotros tenemos de secretario Porque convengamos que Abela no es una persona que los derechos humanos sean su fuerte en cuanto a interiorización. Quizás él no tuviera idea, pero los cercanos a él tienen que haberlo sabido. Y yo creo que su secretario... El secretario de Derechos Humanos habló. No, este hombre que fue a México ahora... sí, Sabor. Sabor, un hombre que viene de ser embajador en México, un tipo de confianza de Larreta, que lo nombran, a Sabor lo nombra en un acuerdo entre Abela y Larreta, no supiera, o no, digo, vos vas a pedir trabajo a algún lado. ¿Qué te piden? Te piden algo de la policía, te piden un currículum, y más si vas a trabajar en el Estado. Aparte no dijimos algo, en el currículum no ocultó su pasado. No, es lo que yo te iba a decir. El tipo nunca ocultó que viniera de ahí. Entonces, si el tipo no lo oculta, pasa por todos los controles municipales, el intendente le paga. ¿Y vos crees que se lo encajaron a Abela? ¿Desde una esfera más superior? Sí, a mí me parece que esto de la mesa judicial, que se habla a nivel nacional, esto de los escuchas, de los espías, de mano de obra que el macrismo tenía y está totalmente comprobado que así fue. Para mí este tipo era parte de eso. Cuando el macrismo pierde el gobierno nacional, tiene que reubicar a esta gente en algún lado y los reubica en provincias, en municipios y les va dando salida y los usan. Digo, no es que Lorenzetti se reconvirtió de escucha de espía y de botón de los milicos en jardinero o en soldar silla. El tipo hizo lo que sabe hacer. A quien escuchó, que ha hecho, los desconozco, pero no me lo imagino dirigiendo el tránsito. Y el tema el tema Lorenzetti se supone que está cerrado, digamos, ya salieron a decir que prescindieron de sus servicios y Abela salió a decir, bueno, vamos a revisar esta cuestión y murió ahí, ¿no es cierto? No se sabe qué hizo en Campana. No, si no, quizá no estaríamos
hablando de esto, pero es más complicado, porque pasa con Lorenzati y pasa con los números del municipio, y pasa con si tiene equipos técnicos o no. Cualquier cosa que vos le preguntes, quizá lo de Lorenzati sea lo más complicado por todo lo que, por el simbolismo, por la dictadura, por la muerte, por todo, por esta cuestión de lo ilegal, de ir a escuchar a personas, por todo este trabajo sucio que estos tipos hacen. Pero cualquier cosa que vos le preguntes al municipio, jamás obtenés una respuesta. Nosotros le hemos preguntado post pandemia qué iban a hacer, cuál pensaban que era el rol del Estado post pandemia. Quizás crean que no respondiéndote es una forma de no darte identidad, de ningunearte, de no ponerte en superficie. Pero los compañeros, la diputada provincial que tenemos que del Frente de Todos, el diputado nacional, todos los concejales, también le han hecho preguntas, concejales del Frente de Todos, digo que han sido votados por el pueblo, también les han preguntado cuestiones respecto a los números. Otros partidos políticos, Cantron, con quien tengo terribles diferencias, le ha preguntado sobre los números del municipio y tampoco contestan. Lo triste es que el pueblo se acostumbre a que el intendente no dé respuesta sobre lo que hace con los dineros nuestros, porque a él le pagamos el sueldo a nosotros y a Lorenzati también. Y esto de Lorenzati, ya corto el tema acá de este hombre, surge revisando la rendición de cuentas año pasado. Algún concejal notó algo raro, que si no lo captaba pasaba de largo. Hablaron con Susana Diegues. ¿Sabés quién fue? ¿Quién lo detectó? Soledad Calle. Soledad Calle. Sí. Susana Diegues, una compañera de la provincia de Río Negro, amiga de amigos, con quien he hablado los últimos, cuando esto pasó hablé mucho con ella. Ella fue perseguida por este tipo. Está todo en manos de Rafeca. Rafeca está llevando adelante esto, ¿no? Pero pareciera que acá ya también es muy probable que pasen dos cosas. Que con esto de los medios de comunicación masiva y las redes sociales, todo toma una velocidad terrible. Que en plena pandemia, el pueblo esté pensando en todo lo complicado que está por lo de Macri y por la pandemia, y sean cuestiones que hoy no sean sentidas. Pero me parece que tiene que ver con un trabajo que tenemos que hacer nosotros desde los partidos políticos, de no dejar pasar estos temas, de ir a fondo, porque no nos puede volver a pasar de nuevo. Y para que no pase de nuevo, tenemos que ponerlo en valor. Y para ponerlo en valor, tenemos que hablar de estas cosas. Bien, ahora pasando a un tema más político y más del sector que vos pertenecés, que es el Frente de Todos, quería preguntarte tu visión respecto a esta marcada y notable e indiscutible división que hay en el bloque de concejales del Frente de Todos, que a varios dirigentes que les hemos preguntado, cómo verían la posibilidad de la conformación de un interbloque, porque ya a veces sucede hasta que votan distinto. ¿Y qué pensás en sí de este hecho, ¿no? De que haya un bloque de 7 concejales, que 4 conforman un equipo y 3 conforman otro, y que no tienen contacto entre sí? ¿Qué pensás de esta situación? ¿Cómo la ves? Primero está bueno, ¿no? Como primera cuestión, eso se debería haber evitado. Yo tengo una mirada crítica respecto a Soledad Calle. Ella tendría que haber podido contener a todos los concejales y es la primera vez que se da una situación de una ruptura de un bloque de 3 concejales que en realidad no querían irse, se terminan yendo, pero no era por lo menos yo he hablado con algunos de ellos y la idea no era irse, como que los obliga. Eso no está bueno. Me parece que el Frente de Todos tendría que tener un solo bloque de concejales y trabajar en conjunto, dinamizar la oposición y tocar muchos de estos temas que tienen que ver con ser una oposición fuerte, dura, constructiva, no dejando pasar cuestiones como la de Lorenzetti y otras muchas más. Cosas que no dejaron pasar, pero digo,
si son más, si se ve más, si el bloque es más fuerte y hay más concejales, se podría trabajar mucho mejor. Porque ahora que lo mencionás, perdón que te interrumpa, el tema de Lorenzati fue tocado por el sector de 4 concejales, digamos, sí. Y del otro como que no vino. Pagarán me parece un error. Yo creo que deberían haber... pero quiero decir esto antes. Sí. Es un error que el bloque de 3, que no sé si en realidad ese bloque de 3, no sé. ¿Cuál es tu duda, perdón? No, que me parece que no salen como los 3 fuertemente. Yo veo a Carrizo que sí sale, trabaja, va, pero seguramente los otros 2 concejales también, pero no los veo como los 3 juntos. Entonces no es como los otros, el sector de 4 concejales, por así llamarlo, por ahí veo a Romano y a Calle y los veo como más unidos. No estoy haciendo un juicio de valor, digo más unidos solamente, ¿no? Creo que habría que hacer un trabajo de unificar el bloque. Después de estas elecciones, el próximo bloque del Frente de Todos tiene que ser uno solo. No puede haber 2 bloques. Y es imposible pensar el Frente de Todos hoy de cara a una elección de medio término. En realidad, la interna la tiene el PJ, la interna la tiene el Partido Justicialista, que es el centro de gravedad, digamos. Es el partido con mayor poder, con mayor representatividad, y luego veo dentro del Frente de Todos distintos partidos o agrupaciones que van jugando en esta interna. Nosotros particularmente, y esto es una postura que quiero tomar, para que quede claro, estamos trabajando junto con Carlos Ortega y Soledad Alonso porque nos sentimos cómodos, porque podemos hablar, porque nos escuchan, porque podemos discutir, porque hemos hecho el programa Sembrando Campana en conjunto, donde llegamos a 150 familias con una huerta comunitaria, y estamos trabajando fuerte ahí. Con el otro sector no hemos podido trabajar, no nos hemos podido sentar. Gustavo, contame cómo entonces, me estabas contando que estaban trabajando con Soledad Alonso, con el diputado Carlos Ortega, y que se encontraron en el pasado y en el presente con dificultades para ser incluidos y poder trabajar de esa forma con el sector de calles, ¿así? Sí, me gustaría no personalizar, ¿no? Porque hay compañeros con los cuales hablamos, que tienen una buena relación con la concejal Calle, con la presidenta. ¿Por qué no? Me parece que hay que despersonalizarlo, me parece que tenemos que discutir cuestiones ideológicas, metodológicas y políticas. Me parece que los vecinos de Campana quieren que el Frente de Todos esté unido, y nosotros hemos planteado, y aprovecho esta oportunidad para volver a plantear, yo creo que el Frente de Todos tendría que tener una mesa conformada en Campana, y el Frente Grande lo ha planteado a nivel país y a nivel provincia, para discutir las políticas públicas, para discutir las políticas de alianza, para discutir qué espacios somos en Campana. Entonces yo creo que sería sano que nosotros, oposición nacional y popular, y que nos referenciamos con el gobierno nacional y provincial en Campana, hagamos un esfuerzo muy grande por conformar esta mesa del Frente de Todos en Campana, porque desde cada distrito de la provincia de Buenos Aires y de cada distrito del país vamos a tener que aportar votos para que el macrismo, esa derecha negacionista, antivacuna, antipandemia, que nos dejó la economía que nos dejó la deuda externa que nos dejó, no gane esta elección de medio término. Sería terrible que por cuestiones personales, que por cuestiones que en este caso hay algunas y hay otras que no son personales. Hoy te iba a decir que daría la sensación de que, por ejemplo, lo que hablábamos de la división del bloque de concejales, y ahora que estamos planteando a grandes rasgos para que la gente entienda entre las diferencias que hay entre Soledad Calle y Soledad Alonso, pareciera que las diferencias no son tanto de índole ideológica,
que a la hora de la verdad piensan relativamente parecido en todo, que tiene que pasar por otro lado la cuestión. Yo no tengo duda que las dos compañeras son parte del campo nacional y popular. Yo, digo, tengo mucha más afinidad con Soledad Alonso que con Calle, pero yo no creo que Calle sea el enemigo. Claro. Yo no creo que Calle sea el macrismo explícito o implícito en Campana. Me parece que nosotros tenemos que apuntar más arriba. ¿No te parece que esto que vos decís de que tenés claro que Soledad Calle no es el enemigo, pero que dentro del peronismo sí hay sectores que piensan que el enemigo está en otra parte del peronismo? Como que hay mucha energía puesta en confrontar a la otra parte del peronismo y no en Abela, por ejemplo. Yo en esto tengo que ser muy respetuoso, Esteban. Yo creo que los compañeros del peronismo, el PJ, tienen la suficiente madurez y experiencia política para resolver este tema. Nosotros somos un partido aparte, Claro. somos un partido y me parece que tenemos que si bien vemos que esos desencuentros que existen y que son públicos, si pudiéramos ayudar en algo, creo que lo que podemos hacer es apostar a que haya una discusión seria, donde luego nos integremos todos y que seamos la oposición más que vuelva a enamorar al electorado de Campana, porque la verdad que a mí el gobierno de Abela me parece espantoso, me parece que oculta cosas, me parece que es mediocre, me parece que sus concejales no están a la altura de las circunstancias, van detrás de lo que el intendente hace y el intendente va detrás de lo que la reta le dice que haga y el macrismo va detrás de lo que los grupos económicos le dicen que hagamos y nosotros dormimos al lado de ellos todos los días. Entonces digo, ¿qué es lo importante? Y por ahí digo, me parece que deberíamos dar una vuelta de tuerca y usar todas las herramientas políticas, históricas, sociales y la responsabilidad que nos cabe, ¿no? Para encarar esto de otra manera. Y estás respondiendo algo que te iba a preguntar después, pero aprovecho y te lo pregunto ahora. Tenés claramente críticas muy importantes con respecto a la gestión de Abela. ¿Cuáles son las tres principales falencias, por ejemplo, los tres grandes problemas que tiene Campana y la gestión de Abela? Y podés mencionar algún punto en el que vos estés conforme, satisfecho, algo que ha hecho bien. Sí, yo veo en la gestión de Abela, vamos a decir que toque tres temas, ¿no? Vos tenés una desconfianza generalizada en cuanto a la honestidad, digamos, en cuanto a los números, en cuanto a la forma de proceder, ¿puede ser? No, vos es que yo creo que en realidad Abela es un intendente que gobierna nuestra ciudad y que lo manejan desde otro lado. Yo creo que Abela responde a negocios inmobiliarios, a negocios con el río, a negocios con las empresas y con el empresariado y que responde a... Me parece que Abela es un intendente, es un falso intendente, es un administrador, no es un hacedor. Y acá que te quiero responder las tres preguntas que me dijiste, me parece que van a ayudar a esto. Yo creo que Abela tiene un concepto del Estado que tiene que ser mínimo, que tiene que ser un Estado que se dedique a lo que era alumbrado, barrido y limpieza, y lo hace mal. Me parece que cuando hizo un asfalto pésimo que se lo llevó. Digo, Abela no cree en el Estado, fiel al espacio político al que pertenece, no genera políticas públicas inclusivas, no tiene en cuenta a los vecinos, a los barrios, a los que están más lejos, a los que no tienen voz. No hay resortes en el estado de Campana que involucren a los vecinos en la toma de decisiones. Es más, no tiene en cuenta muchas veces a la clase política, a los militantes, que le estamos diciendo, lo de Lorenzati, ¿qué pasó? Los números, la pauta publicitaria. Entremos, yo invito a los vecinos de Campana a que entren a la web y que intenten encontrar cómo está conformado el organigrama de la Municipalidad de Campana. Yo hasta hace poco buscaba y tenía uno del 2016. El 2016 son las últimas declaraciones juradas que están colgadas, sí. ¿Qué pasó en 5 años? Nada, todo quedó igual. Yo quiero saber qué técnicos
especialistas en ambiente van y hacen los chequeos en las distintas fábricas y empresas químicas. ¿Con qué tecnología, con qué aparatología miden que el aire, qué grado de contaminación tiene el aire? ¿Qué convenios tiene con la UTN? Digo, yo me imagino un estado totalmente distinto. ¿Está pensando Adela cuando los municipios a nivel mundial están tomando un rol mucho más preponderante porque es el Estado que está más cerca de la gente y los tipos se meten con la economía popular, se meten en hacer huertas comunitarias, se meten a trabajar con fábricas recuperadas, se meten a hacer... Nosotros acá no pasa nada de eso. Entonces yo digo, ¿en qué está pensando Abela para después de la pandemia? Vamos a seguir teniendo un municipio que va, con un intendente que va a visitar comerciantes. Digo, yo valoro el rol de los comerciantes y valoro el esfuerzo que han hecho en esta pandemia por seguir brindando servicios y estando abiertos. Pero todos sabemos que el comercio no puede ser la alternativa del desarrollo de nuestra ciudad. Abela no piensa en el tema de las islas. Claro que es un proceso largo, que tiene que ver con capacitar recursos, que tiene que ver con meter plata. ¿Dónde está la plata del municipio? A mí me encantaría que cada ordenanza que dice que se va a hacer, nos digan qué presupuesto se va a usar para llevar adelante esa ordenanza. Pero no se puede hacer nada, porque a mí lo que recibo es que la oposición tiene objeciones sobre qué se hace con el dinero, pide informes y no se los dan. Claro. Y los temas mueren ahí. No hay un paso posterior. Yo creo que sí, que hay. Creo que están los tribunales de cuentas. Me parece que eso tiene que ver, por eso la importancia de la elección que viene de medio término. Adela tiene mayoría absoluta en el Consejo Deliberante. Entonces vos tenés el Ejecutivo, bien gracias. Van y lo llevan al recinto. En el recinto los 11 tipos levantan la mano, patean un año, patean para adelante todo, o te votan en contra, y ahí se terminó. Porque los representantes del pueblo, y acá es donde vuelve el tema de la importancia de los concejales, porque son nuestros representantes, si Abela sigue teniendo mayoría en el consejo, va a seguir manejándose como se maneja ahora. El pueblo de Campana en las elecciones le dio un free pass a que haga lo que Absolutamente. Quiera. Absolutamente. Sí. Cuestión que sería, también es muy probable que la oferta que nosotros hicimos como Frente de Todos no la supimos vender, no era la mejor. Esa es la pregunta. Ya había problemas de antes, y porque ¿qué pasó? Ganamos en Nación, ganamos en provincia. Soledad Alonso entra como diputada provincial. Y hablar que no la sacamos ni una sola vez a recorrer. Y vino Kicillof a Campana la semana previa, claro, en la cima de su popularidad. Y perdimos por 5.000 votos más que en Las PASO. ¿Qué pasó ahí? Indudablemente pasaron cosas, dijo un expresidente. Me parece que todo, pero me parece que esa discusión la tienen que tener otras personas. Nosotros creemos que no debe volver a pasar, que no debe volver a ocurrir, que hay que respetar a todos los compañeros, a todas las compañeras, que todos somos útiles. Me parece que de algo que estoy seguro es de que hubo mucha soberbia y que a lo mejor algunos creyeron que el arrastre de Cristina, de Fernández, de Kicillof, que alcanzaba con eso. Me parece que tenemos una sociedad que hace otras lecturas. Pueden haber pasado cosas que yo no me imagine, pero nos ganaron por 10.000 votos. ¿Y vos ves que el Frente de Todos esté en vías de solucionar eso para las próximas elecciones? O sea, ¿ha hecho algo para mejorar eso de cara a las elecciones que vienen ahora en unos meses? Y yo creo que se ha hablado, que se habla. Me parece que todavía no está maduro. Yo he escuchado a Carlos Ortega pedir la unidad del Frente de Todos en Campana, y hoy Carlos es un diputado nacional con una representatividad. Cuando el macrismo se quería llevar puesto el ANSES, Secaspi, con él como secretario general del Secaspi a la cabeza, le pusieron la prueba al macrismo. Hoy tenemos ANSES, entre otras cosas, porque los gremios lo defendieron.
digo los empleados, digo los trabajadores. Y no me parece una cuestión menor. Y Carlos ha pedido la unidad del Frente de Todos. Yo hablo con dirigentes de otras agrupaciones del peronismo, hablo con distintas agrupaciones, hablo de otros partidos políticos, y la verdad que yo espero que esto llegue y madure, que se sienten quienes se tengan que sentar, nosotros aportaremos lo que podamos aportar. Quienes cometieron errores tendrán que pedir disculpas, me parece que es como funciona. La soberbia en política, voy a decir una mala palabra, decía alguien que de esto sabía mucho, que es boluda. La soberbia en política es boluda, o boludo, o bolude, pero no corresponde. Y me parece que sí hubo gente que fue maltratada, que no fue bien usada. No estaba mal discutir, es parte de la política, es parte de la cultura. Nosotros vivimos discutiendo todos los días, hacia dentro del partido, hacia afuera del partido. Me parece que deberíamos poder sentarnos y mirar hacia adelante. Gustavo, ¿cómo ves la situación de Campana en cuanto a lo epidemiológico con respecto al COVID-19? ¿Y cómo ves el proceder, la gestión, la administración de la pandemia de parte de la gestión de Abela? Bien, en realidad voy a empezar por algo que fue muy denostado, por el macrismo, por Juntos por el Cambio, por Cambiemos, que tuvo que ver con la pandemia. Acá nosotros, el gobierno nacional y el gobierno provincial, cuando empezó a tomar medidas respecto de esto que es un desastre a nivel global, escapa a nosotros, la oposición trató de debilitar continuamente todas las políticas públicas que el gobierno nacional y el gobierno provincial estaban llevando adelante para bajar los contagios. Pero todos, desde las operaciones más ruines, desde decir que... La de Carrió es la número 1 del ranking, ¿no? Desde que el presidente iba a querer envenenar a los argentinos, hasta Bullrich, haciendo las marchas que hacía, una locura de la cual nunca escuché a ningún concejal de Campana, de Juntos por el Cambio, ni al intendente, ni a ningún funcionario, ni a ningún presidente de los partidos que conforman esa alianza decir nada al respecto. Esto quiere decir que piensan igual. El negacionismo llega a Campana y llega al municipio. No nos olvidemos que cuando el presidente dijo, la primera semana creo, que las empresas tenían que cerrar, Roca salió a decir que no, el intendente salieron a acompañar, y ahí han actuado en favor de la pandemia. Si yo debo hacer un resumen de cuál fue la actitud de la oposición a nivel nacional, provincial y muchas veces local, han actuado en favor del virus. No nos olvidemos que el intendente se juntó con 5 mamás y empezaron a operar para que se abran las clases y los chicos dejen de tener clases por Zoom y sean presenciales. Con lo difícil que a veces es reunirse con Abela, y este grupo de madres lo logró 7 veces, ¿no? Claro, terrible casualidad. 5 mamás, y esta es una cuestión que también quiero remarcar, el elitismo. 5 mamás tenían el mismo, igual o más peso que las cientos de miles de mamás que no estaban ahí. Entonces, y yo creo que estas señoras no llegaron por voto directo a sentarse con el intendente. Fue una operación más. Respecto al vacunatorio, yo ya tengo las dos dosis, porque soy de riesgo. Personalmente fui más que muy bien atendido, pero no me voy a llevar por mi experiencia personal, me voy a llevar por lo que he hablado con muchos vecinos, y realmente se está llevando adelante y muy bien, y creo que no hay duda, y creo que los vecinos de Campana están poniendo en valor hasta esta operación maquiavélica que hicieron los medios concentrados, de que te iba a recibir un pibe con la pechera de la cámpora y te iba a poner la inyección. Bueno, después vienen los imanes y todas estas cuestiones, ¿no? No fue así, se está llevando adelante, los vecinos lo ven, los vecinos lo dicen,
y creo que ahí está el termómetro nuestro. Entonces, para rescatar. Y respecto de la... Yo creo que Abela no... hasta llegó a esconder números. Yo creo que hasta a veces se decían que había menos contagio de lo que había. A toda fuerza nos querían meter en una fase superior a la cual debíamos estar. Y eso es jugar con la salud pública. Eso es jugar con tu salud, con la mía, con la de nuestros hijos. Entonces veo mucha irresponsabilidad. Creo que no hacen más que marcar la irracionalidad de Bullrich, la irracionalidad de Rodríguez Larreta y la justicia de Capital Federal. Me parece que hay todo, pero que hay menos ahora. Me parece que la gente ha tomado, ya se dio cuenta que lo del virus no es una joda y no es una macana, porque no hay familia a donde no haya existido un contagio. Entonces, y que la haya pasado más o menos bien, y el tema de la vacuna acá toma fuerza. En Argentina se van a hacer vacunas. Argentina tiene más de 20 millones de vacunas. Creo que la provincia de Buenos Aires compró 15. Entonces, ¿qué quiero decir? A mí, de cualquier manera, el tema de vacunas acá es definitorio y la Argentina ha sacado plata de donde no había para comprar vacunas. Creo que Rusia nos ha ayudado de una manera muy importante. Creo que eso tiene que ver con las relaciones. Lo de haber arreglado rápido con Rusia por las Sputnik masivas fue un gran gol de este gobierno. Sí, y aparte fue apostar a romper con un discurso. Hoy Cuba tiene... tiene varias. Sí, tiene la Soberana 2, que es la que está más cerca de salir. Están por sacar un spray para niños. Sí. Pero, ¿qué quiero decir? Pensemos a dónde nos llevó con el discurso el macrismo. Nos llevó a la Guerra Fría. A estar en contra de China, Claro, de Cuba y de Rusia. Rusia, China y Cuba, no podíamos, son arcaicos estos tipos. Son peor que sus bisabuelos conservadores. Entonces, para que tomemos medida de dónde estamos. ¿Qué quiero recalcar? Cayó el muro de Berlín. Ya no está más. Ya el enemigo del comunismo no existe. Argenzuela no existe. Venezuela es un país hermano. Todo esto donde no escucho a esta gente del municipio salir con discursos distintos. Donde no aceptaban que Biden hubiera ganado las elecciones y tomaron el Capitolio, un montón de locos, con escopeta y disfrazados de indios y de cowboy, fue en Estados Unidos, no fue en Rusia. Chile, con la derecha chilena, es que donde hoy la izquierda está tomando fuerza, donde el macrismo nos quiso mandar, fue justo donde nos fuimos y a donde no teníamos que ir. Y Gustavo, la última pregunta, que algo mencionaste ya, y es una pregunta que le hemos hecho a los demás dirigentes políticos que hemos entrevistado. Vos hiciste una mención en cuando hablábamos de cuando se le piden definiciones o datos sobre los números a Abela, que es difícil conseguir de parte del municipio que blanqueen sus cuentas, que sean más transparentes. Mencionaste un momento la pauta publicitaria, y yo te quería preguntar cuál es tu opinión respecto a el escenario mediático de Campana, al funcionamiento de los medios en Campana, al funcionamiento en el sentido de cómo funcionan y aparte para quién funcionan. Y que desarrolles un poco más esto que mencionaste recién de la pauta, cuáles son las cosas que te hacen ruido en general sobre el tema de los medios. Bueno, esto me puede llegar a costar un asado o una pelea con un amigo, pero no importa. Y yo creo que es muy obvio todo, ¿no? Si nosotros tomamos un medio escrito todos los días, yo lo leo todos los días, las primeras 4, 5, 6 hojas, si recortáramos ahí, sería un medio de difusión del municipio y de Cambiemos. Y aparte quiero decir más, y muchas veces hasta acomodando la realidad, donde muchas veces hasta hace falta a la verdad. O operaciones como la de hoy, donde por segunda vez salen a decir que Abela firma el convenio
para que se bajen los fondos para la rotonda de McDonald's. Y en realidad los fondos los manda Vialidad Nacional, los manda el gobierno nacional de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, a una provincia donde hay un gobierno provincial, que el gobernador es Kicillof, y nos llega a nosotros. Pero la plata no llega por el convenio que firma el intendente. Lindo sería que no lo firme y que no lo llegara la plata cuando el gobierno, su gobierno nacional, el gobierno de Macri, su gobierno provincial, el gobierno de Vidal, nunca le bajaron un peso para hacer esa obra. Y así me parece que tenemos muchas y todos los días. Por suerte creo que hay medios, nosotros que somos un partido que no ponemos plata en los medios, porque creemos que tiene que ver con la democracia, creemos que tiene que ver con esto de que todo el mundo tenga la posibilidad de hablar, y les agradezco muchísimo a ustedes esta posibilidad que me dan, que nos dan, a los compañeros y compañeras del Frente Grande en expresarnos, porque uno expresa lo que la agrupación, lo que la organización piensa. Yo creo que el municipio vuelca mucho dinero en prensa, creo que vuelca mucho dinero en acomodar una realidad, y me parece que dada la situación social de Campana, es una falta de respeto. Si ellos caminaran los barrios, fueran a las tomas, vieran cómo en verano hay niños que no tienen agua, hoy están viviendo con este frío abajo de chapas oxidadas, no hay trabajo en Campana, el comercio está cerrando, hay una crisis económica. Me parece que es pornográfico el dinero que están gastando en comunicar y en mentir, porque no solamente comunican, sino que también mienten. Y para todo esto me parece que es importante, y que no quiero que se me escape, nosotros venimos planteando que hay que diversificar la matriz productiva de Campana. Claro que no se hace de un día para otro, claro que es un proceso histórico, diría yo, donde tiene que ver la educación, donde tienen que ver, digo, la educación bajo una amplia mirada, ¿no? La formal, la no formal, el oficio, donde tiene que ver con un municipio que apueste y que ponga plata, pero con papa a la olla, con presupuesto. ¿Dónde está la plata? Pero volvemos sobre lo mismo. ¿Dónde está el presupuesto de la Municipalidad de Campana? Pagamos un 2% más por cada litro de nafta que cargamos. ¿Dónde va esa plata? No sabemos dónde va esa plata. Entonces digo, Campana tiene que buscar otro sur, tiene que buscar otras alternativas que tengan más que ver con la localidad, que tengan más que ver con... Tenemos las islas en todas partes del mundo. Islas de este tipo son generadoras de mano de obra, de comida, de alternativas, digo, para salirnos de donde ya no nos van a generar más mano de obra. Las empresas tienden a robotizarse, a tecnificarse. Eso significa que el ser humano cada vez va a tener menos inserción laboral en esos ámbitos. No lo veo pensando en eso, no los veo haciendo base en eso. Y eso tiene que ver con tu pregunta de cómo veía la gestión Abela. Me parece que la gestión Abela le baja la vara a la discusión. Gustavo, muchísimas gracias y sobre todo por tanto nivel de detalle en tu respuesta. Te agradezco mucho. No, gracias a ustedes y bueno, a disposición.